¿Quién fue y qué importancia tuvo don Héctor Lechuga? ¿Dónde salía? ¿Y cuál fue el suceso que apagó mas no terminó con su carrera? De esto vamos a platicar el día de hoy, mis queridos amigos, en este video podcast y además una importante reflexión final que vamos a hacer al término de este podcast. Esas situaciones que a veces nos enfrentamos a pretextos que nos ponemos en nuestra vida y por una u otra cosa decimos no voy a terminar esto, no lo voy a lograr, no lo puedo hacer, pero al final de cuentas nos vamos a dar cuenta que sí se puede. Suena cliché, pero es muy real. Te platico que don Héctor Lechuga, bueno, es que nada, perdón y permíteme presentarme, yo soy Alfonso Vargas Torres, soy periodista mexicano. En este video podcast pues te cuento, te narro, te describo algunas cuestiones que viví en los distintos medios de comunicación para los cuales trabajé, radio, televisión y pues ahora estas plataformas digitales hermosas que es el internet. Y bueno, pues lo importante de este video podcast es aparte de narrar, descubrir, charlar, echarnos aquí un capsito entre amigos. Oigan que por cierto ya le voy a cambiar el nombre al podcast, pero eso te lo voy a dejar por ahí en la pestaña de comunidad para que decidamos juntos cuál se queda, porque fíjense que es bien interesante. Me aventé un clavado a la inteligencia artificial y es algo que de verdad vale la pena, ¿eh? Puede que hasta espante un poquito, pero la verdad, si lo sabes utilizar y capitalizar muy bien, pues vale mucho la pena. Bueno, pues por lo pronto vamos a seguir con un cafecito entre amigos. Yo ya tengo aquí el mío, espero que tú también tengas el tuyo. Un saludo donde me estés viendo, donde me estés escuchando a través de las distintas plataformas digitales. Y te platico que don Héctor Lechuga, te voy a hacer un pequeño preámbulo por si tú eres millennial y a lo mejor no ubicas bien a este personaje, pero don Héctor Lechuga fue uno de los cómicos políticos más importantes que tuvo México. Originalmente, pues él era cómico, como tal fue cómico primero, pues hizo un chorro de películas, ¿no? Películas de aquellas épocas de la década de los 60s, principios de los 70s tal vez. Y don Héctor Lechuga participó en innumerables películas y pues hacía pareja con, por ejemplo, con Chabelo también. Un cómico muy importante en la década de los 60, 70. Pero luego incursionó en la televisión con un programa también legendario y famosísimo que se llamaba Ensalada de Locos. Muy simpático, de sketch, de gags y de... pues en fin, había personajes, Maritza, Andrea, que eran las hermanitas Mi Banco y bueno... Realmente cosas extraordinarias de un humor muy blanco de la televisión mexicana de aquella década de los 70. Pero bueno, pasa el tiempo y don Héctor Lechuga se enfoca un poquito más a lo que es el humorismo político. Te quiero decir que ya existían antecedentes. Y mira, yo sé que a lo mejor si tú me escuchas hoy, bueno, pues a lo mejor para ti un cómico político es Broso, que pues, se ha ganado también un lugar importantísimo en los medios de comunicación. Gente que no es como tal cómico político, no sé la verdad cómo calificarlo, Chumel Torres por ejemplo, que pues bueno, desmenuza la noticia y hace sátira política desde un punto de vista cómico, posiblemente sí caiga en esta categoría de comicidad política. El cuate de Pisa y Corre, creo que tiene un programa en Grupo Imagen, Nacho Lozano, ya me acordé de que también pues, es chistosón, ¿no? De esas personas que de pronto pues, son chistosonas y... Digo, no estoy minimizando a ninguno de ellos, pues cada quien tiene su estilo y muy respetable. Personalmente no me gusta mucho el de este señor, el de este chavo de Pisa y Corre, pero bueno, pues cada quien, ¿no? El chiste es que el antecedente de todo esto y uno de los cómicos políticos que yo recuerdo, no sé si fue el primero, si tú lo sabes, pues compártelo por ahí en los comentarios, pero fue don Jesús Martínez Palillo, que era un cómico que también hacía mucha sátira política. Incluso les grabé el otro día un capítulo ahí en YouTube donde les hablaba del Teatro Blanquita, que ya no existe. Bueno, existen las instalaciones como tal, pero ya no opera como teatro. Y bueno, realmente en el Teatro Blanquita era muy común que se presentara don Jesús Martínez Palillo y se decía que incluso cuando estaba ahí en sus funciones decía, mis queridos amigos, pues ahí se encuentran ya los azules que me vienen a detener. Y sí, dicen que salía esposado por todo lo que decía en sus shows, porque pues al gobierno nunca le ha gustado la crítica, nunca le gustó, no le gusta y seguramente pues no le gustará. Y pues como que hay gobiernos que aceptan un poquito más la crítica, otros no la aceptan tanto. Y pues don Jesús Martínez Palillo, pues resulta que tiro por viaje lo encarcelaban porque justamente decía sátira política. Bueno, pues don Héctor Lechuga, al paso del tiempo, hace pareja con otro personaje que se llama Chucho Salinas. Entonces Chucho Salinas y Héctor Lechuga pues hacen un programa y un concepto que se llama Cotorreando la Noticia. Entonces, bueno, pues también a manera de comicidad, pues desmenuzan un poquito los temas políticos del día a día. Finalmente, pues eventualmente se separan, don Chucho Salinas y Héctor Lechuga, y entonces Héctor Lechuga llega a Radio Fórmula con un programa también legendario, icónico, que se llamó Ensalada de Lechuga.
Este lo hacía con varias personas, ya les he platicado en otros podcasts de esto, de quienes integraban o quienes integrábamos el programa de ensalada de lechuga. Pues te lo recuerdo que era Marco Antonio Flota, el escritor, que era Héctor Kiev con el personaje de Tacho López Tacho, Federico Lamont, Mauricio Hernández, lo producía Gerardo González Cuesta con un servidor Alfonso Vargas Torres, y bueno, pues más o menos era un poquito el equipo. Don Ángel Fernández en los deportes, también legendario Don Ángel Fernández. Entonces, bueno, se fue formando un equipo realmente bonito en ensalada de lechuga. El tema es que, bueno, pues ya en la mañana se transmitía por XCI, Radio ahí, que era el 1500 de amplitud modulada en Radio Fórmula. Y por la tarde se hacía en XCDF, que era pues, una de las emisoras más importantes en ese entonces de Organización Radio Fórmula. Había mucha competencia en la radio, ya les he platicado un poquito también de esas competencias de la mañana, que era muy sabroso, sobre todo también en la tarde. Pero la mañana era muy sabrosa por toda la competencia que había de noticieros de radio. Entonces, bueno, pues de los más fuertes, de los más chonchos era José Gutiérrez Vivo, y también estaba pues Pedro Ferriz de Con, y estaba Guillermo Ochoa, Guillermo Ochoa y demás, ¿no? Entonces, pero Héctor Lechuga, para mi gusto, amigos, no tenía competencia como tal, porque él tenía un estilo propio. O sea, todos los otros comunicadores que les estoy platicando, pues evidentemente tenían ese estilo serio propio que amerita un noticiero de radio. Pero don Héctor Lechuga rompía el patrón con ese esquema de cómico político. O sea, porque el noticiero realmente, pues obviamente se daban las notas del día y todo, pero se hacía desde un punto de vista muy, muy humorístico. Se les hacían jingles, por ejemplo, a los políticos. Yo recuerdo que se le hacía un jingle a Luis Donaldo Colosio cuando todavía era secretario del Instituto Mexicano del Seguro Social. Y Colosio, entonces cotorreaba mucho Héctor con ese jingle de Colosio. Manuel Camacho Solís, que era en ese entonces lo que hoy es jefe de gobierno, entonces era el regente de la ciudad, el regente capitalino. Pues era Manuel Camacho Solís. Y don Héctor Lechuga le puso el chamaquito Camacho Solís, por ejemplo. Entonces, ¿eso en qué beneficiaba, amigos? Que a la gente se le quedaba más el nombre. Decías, este cuate, el regente. Ah, el chamaquito Camacho. Sí, pues como le dice don Héctor Lechuga, ¿no? El chamaquito Camacho Solís. Y eso realmente le gustaba mucho a los políticos, los jingles, el hecho de que les pusieran ahí un pequeño, pues no era un apodo como tal, ¿no? Un pequeño mote ahí que le ponía don Héctor Lechuga. Entonces a los políticos pues les gustaba porque esto los hacía más populares, y pues que busca un político al final del día pues busca popularidad también, ¿no? Entonces a la gente como que se le quedaba más el nombre del chamaquito Camacho Solís que Manuel Camacho Solís como regente de la ciudad. Las entrevistas que hacía don Héctor Lechuga pues eran bastante divertidas. Incluso él se fue consolidando, mis queridos amigos, como uno de los más importantes comunicadores de aquel entonces. El mismo presidente de la República, que en ese entonces era Carlos Salinas de Gortari, pues lo apreciaba mucho. Las entrevistas eran otra cosa. Por ejemplo, cuando entrevistó alguna vez a Carlos Salinas de Gortari vía telefónica, me acuerdo que le decía, oiga, señor presidente, ¿y usted se echa un chúpale pichón? Un chúpale pichón era un traguito, un chupe de alcohol, ¿no? Entonces, pues el presidente se reía y bueno, realmente siempre fue y siempre se manejó con esa línea, sin dejar desde luego los temas importantes del día, y a los temas serios pues darles desde luego su prioridad, su seriedad. Por eso pues había también otro grupo de comunicadores, les digo pues Mauricio Hernández, Federico Lamont, que comentaba notas internacionales, y bueno pues obviamente cuando había que guardar cierto respeto a la nota pues evidentemente se hacía y no se burlaba, jamás se llegó a mofar, y en este noticiero pues llegamos a mofarnos de cosas y de temas trascendentes y de temas importantes. Pero en ese inter lo invitan a Imevisión. Imevisión pues era la televisora del gobierno federal, ¿no? Pues como hoy cada estado tiene su cadena de radio y televisión propias. Por ejemplo, en Michoacán pues está el Sistema Michoacano de Radio y Televisión, en Jalisco, en la Ciudad de México pues está Capital 21. Bueno, pues Imevisión era la televisora del estado, era la televisora del gobierno federal. Entonces a don Héctor lo invitan a hacer un programa que se llama Barriendo la Campaña, que realmente era una cápsula, no era tanto un programa, digo, pues era una capsulita que hacía ahí con Mauricio Hernández, donde don Héctor Lechuga hacía el personaje de un barrendero. Entonces el cuate barría los foros y de pronto llegaba a los escritorios de los noticieros y se encontraba con los periódicos y las notas encima y los cables y todo lo que llegaba de información, y agarraba uno y lo empezaba a leer y empezaba a cotorrear y todo. Entonces realmente era una cápsula muy chistosa que pasaba en lo que era Imevisión. Digo, sabemos que años después pues Imevisión lo compra Ricardo Salinas Pliego, se hace el paquete de medios llamado TV Azteca y pues venden como tal la concesión de TV Azteca. Se siguió haciendo todavía un tiempecito Barriendo la Campaña. También don Héctor Lechuga pues no incursionó, también en ese entonces él trabajaba muchísimo, amigos, hacía teatro, una obra muy divertida que se llamaba El Sexenio del Pilón.
escrita por don Marco Antonio Flota, donde también participaba Elizabeth Aguilar, Pedro Weber Chatanuga, varias personas, ¿no? Andábamos ahí metidos varias personas en el teatro y también en el cabaret, en el Hotel Century de la Zona Rosa, que también se llevó esta obra, pues lo que fue puesta en escena, que luego se fue a cabaret, que era el Sexenio del Pilón. Siempre recuerdo a don Héctor Lechuga, y se los he manifestado en muchos capítulos, como un hombre muy sencillo a la edad que yo lo conocí. Yo no sé cómo era de chavo y cuando empezó a ser famoso, que pues muchos pierden de pronto el piso, pero cuando yo conocí a don Héctor Lechuga ya era una persona grande, y realmente una persona siempre sencilla. Miren, en este medio, mis queridos amigos, muchos se suben a su ladrillo y ahí se quedan y ahí se estancan y nunca se bajan. Hay personas que pues, tuvieron cierta famita y en algún momento tienen un programa medio famosillo. ¿Y qué creen? Siguen pensando que son bien famosos cuando ya nadie los pela, cuando nadie sabe que existen. Bueno, pues a lo mejor su familia, obviamente siempre tienen su público, pues siempre hay público para todo y para todos. Pero hay gente que se queda estancada en ese ladrillo y se siguen sintiendo que son hiper famosos cuando la gente en realidad pues ya no los conoce. Miren, pues don Héctor Lechuga no fue el caso. Realmente siempre fue una persona muy sencilla. A él le encantaba, por ejemplo, ir a echarse tacos de carnitas. Y de pronto íbamos a un tianguis que se ponía por la Cruz Roja de Polanco y pues íbamos a los tacos de carnitas. O íbamos a una taquería que se llama Los Panchos, que está ahí por el Deportivo Chapultepec, Circuito Interior Mariano Escobedo, por ahí en la Ciudad de México. También íbamos a buenos lugares, pues llegábamos a ir al hipódromo, ahí a las carreras y a comer en buenos lugares, buenos restaurantes. Pero él siempre fue una persona muy sencilla, muy aterrizada. Miren, ser cómico no es fácil. ¿Por qué? Pues porque obviamente cuando la gente te ve en la calle, pues quieres ver al cómico que te hace reír y verlo sonreír y todo, pues y como que no te cae el 20 a veces que pues un cómico también eventualmente tiene broncas y tiene situaciones familiares ahí, que pues habrá días que está de malas, que está triste, y pues hay cómicos que no lo entienden así o personas famosas que no lo entienden así, pero no fue el caso, créanmelo, de don Héctor Lechuga. Siempre cotorreando, digo, pues él también llegó a tener broncas ahí con los hijos, me acuerdo, bueno, no con los hijos, Héctor Lechuga hijo, siempre fue un chavo bien como aterrizado, ¿no? Un cuate muy seriecito, muy formal, pero Eric Lechuga, híjole, mi querido Eric, si me estás viendo, te recuerdo cuando eras chavito, pero de verdad que le sacabas canas verdes a tu papá y eso que no tenía cabello. Pero bueno, pues de pronto traía broncas don Héctor Lechuga y familiares y todo, pero créanme lo que no hubo una sola ocasión donde yo lo viera de malas, donde le contestara feo a alguna persona que se le acercaba a pedirle un autógrafo, una foto a veces, porque pues obviamente los celulares que empezaban a salir pues no traían cámara, entonces no era tan fácil de que te tomaras la foto con don Héctor Lechuga, pero pues no faltaba quien sí traía su cámara a la mano y pues se tomaba la foto con don Héctor Lechuga, le pedían el autógrafo. Y jamás una sola persona, queridos amigos, yo vi que don Héctor le hiciera el feo, que le hiciera el fuchi, que le dijera, ahorita no porque estoy cansado, ahorita no porque vengo enojado, al contrario. Y me tocó ver, amigos, que de pronto venía bien enchilado don Héctor por algo que le había pasado y llegábamos a un sitio público, no sé, al aeropuerto, a un restaurante, a cualquier lugar y don Héctor Lechuga y cotorreaba y todo y decía, mis respetos para don Héctor Lechuga porque decía, viene bien enojado, pero vean cómo realmente le pone la mejor cara al público y por eso siempre lo respeté, lo admiré por esa cuestión y esa entrega que tenía realmente importantísima hacia su público, ¿no? Nunca perdió el rumbo don Héctor Lechuga. Pero bueno, pues en cierta ocasión algo apagó su carrera. A ver, voy a contextualizar un poquito. Don Héctor, como les digo, era una persona muy sencilla. Y a pesar de que él tenía su chofer y tenía un carro modesto hasta eso, era un Ford Guía, me acuerdo. Era pues no un carrazo, no un carrito, era pues un coche hasta cierto punto sencillo. Y él siempre tuvo a su chofer, que en ese entonces se le llamaba su secretario. El secretario pues era el que te manejaba, el que te cargaba el saco, el que se iba a comprar algo que necesitaras. Era como el secretario o el valet, le decían en algunas otras épocas. Entonces Rafa pues era su secretario de don Héctor Lechuga, eventualmente le manejaba el coche. Incluso don Héctor no viajaba atrás, él viajaba al lado de Rafa y pues venía viendo sus periódicos y todo eso. En cierta ocasión que regresaba Héctor de hacer una grabación de televisión allá en Monterrey, él tomó su coche, no, pues era domingo, entonces Rafa pues, estaba descansando, entonces don Héctor no tenía empacho de agarrar su coche y manejar, ¿no? Entonces él venía manejando y resulta que sufrió un accidente fuertísimo en la Ciudad de México, en lo que es la avenida Cuauhtémoc y la Diagonal San Antonio. Pues miren, él venía manejando.
En un tiempo bueno, sí, perdón la redundancia, en un tiempo sí se manejó esta situación de que posiblemente había sido un atentado, que don Héctor Lechuga estaba muy grave porque alguien atentó contra él en la Ciudad de México y todo. Bueno, pues ya años después se supo que no fue así. La realidad es que don Héctor Lechuga venía manejando su coche, ya él mismo lo dijo, y una camioneta pues, se le cerró de esas cuestiones viales. Él venía un poquito rápido, se le cierra la camioneta en Avenida Cuauhtémoc y Diagonal San Antonio, da el volantazo y se estrella contra una base de concreto que tenía arriba unas pantallas. Había muchas en la Ciudad de México que te marcaban tanto la temperatura como los índices de medición de la calidad del aire, los famosos CIMECA, que fue una iniciativa de un regente que sacó y que se medían los índices CIMECA, los rayos UV y todo. Entonces eran unas pantallas enormes y eran unas bases de concreto. Bueno, pues don Héctor se fue de lleno contra la base de concreto de esa pantalla y quedó bastante mal, quedó muy muy afectado. De hecho, bueno, pues yo cuando acudí, porque pues nos llamaron a un grupo de personas que don Héctor había sufrido un accidente, que lo habían trasladado al hospital del Joco, que el hospital del Joco pues es un hospital del gobierno de la Ciudad de México y pues estaba bastante grave, ¿no? Yo cuando pues me hablaron por teléfono fui de inmediato, pasé por el lugar. Voy a hacer una pausa, amigos, perdónenme, se va a acabar la grabación de la cámara. Listo, ya quedó, seguimos adelante. Siempre les hago esta aclaración, como la cámara se corta cada determinado tiempo y como es video podcast, pues aunque la grabadora sigue, la cámara no, tengo que hacer esta pausa para volver a arrancar la cámara. Pero bueno, les decía, cuando nos hablan por teléfono, yo voy pasando y entonces me encuentro el lugar donde llevaron el coche de don Héctor Lechuga, que me quedaba de paso para llegar al hospital del Joco. Me detuve a verlo para ver si se requería de algo, se necesitaba de alguna situación legal o algo por el estilo. Híjole, amigos, de verdad me quedé bien impactado del enorme trancazo tan fuerte que había sufrido el vehículo de don Héctor Lechuga. Quedó destrozado, el parabrisas destrozado, todo ensangrentado, el volante roto de que se le había encajado en el pecho. Y don Héctor Lechuga pues llegó bastante mal a lo que es el hospital del Joco. Ahí le daban, recuerdo, 90% de probabilidades de muerte y 10% de probabilidades de vida. Ya posteriormente fue trasladado en un helicóptero en uno de los cóndores de la Secretaría, en ese entonces la Secretaría de Seguridad Pública, y lo llevaron al Hospital Ángeles del Pedregal, donde pues las cosas cambiaron. Y es que imagínate, domingo, un hospital público, un hospital del gobierno, puros chavos residentes, entonces llega alguien con unas heridas pero endiabladamente espantosas. Y bueno, pues obviamente su expectativa de vida no era nada buena. Afortunadamente, bueno, pues se le pudo trasladar a un hospital Ángeles del Pedregal, que ya sabes que este país es así. Si tienes lana, pues te va bien. Y si no tienes lana, pues olvídate, estás muerto, ¿no? Entonces, bueno, pues llegó finalmente. Digo, no quiero decir que todos los hospitales públicos sean malos, al contrario. Mis respetos para el Seguro Social, para esos hospitales, que hay muchos que son muy buenos, pero bueno, cada quien tiene su experiencia y no sé a ti cómo te haya ido, si alguna vez tuviste que enfrentar alguna situación en un hospital público. El caso es que don Héctor Lechuga, pues finalmente llega al Hospital Ángeles del Pedregal, donde se empieza a estabilizar. Literalmente, pues le reconstruyeron partes de su cuerpo, o sea, pues él estaba muy mal. Salió adelante, afortunadamente. Sí estuvo muy lastimado, le reconstruyeron rostro incluso, muchos huesos, muchas partes del cuerpo, pero finalmente pues la libró. La libró y pues mucha gente pendiente de él, pues era muy amigo del gobernador entonces de Nuevo León, Sócrates Rizo, de Cosío Vidaurri de Jalisco, René Monterrubio, que era el secretario de Seguridad Pública de la Ciudad de México, el mismo regente Camacho Solís, el presidente Salinas, en fin, o sea, don Fernando Gutiérrez Barrios, que era el secretario de Gobernación. Mucha gente, políticos, actores, empresarios, público, staff, siempre al pendiente de la salud de don Héctor Lechuga porque era un personaje de verdad que muy querido. Afortunadamente don Héctor la libró. Le costó mucho trabajo, amigos, porque pues, obviamente ya nada fue igual. Había ya muchas limitantes. Don Héctor al momento del accidente hacía mucho ejercicio, era una persona muy fuerte, iba al Club France ahí en la colonia Florida. Pues practicaba deporte, se dormía temprano, o sea, era un señor muy, muy fuerte y eso pues yo creo que le ayudó. Pero de ver a ese Héctor Lechuga tan fuerte, luego pues ya vimos un Héctor Lechuga muy deteriorado en su salud, en su físico, por todos los meses que pasó en el hospital. Tuvo que volver a aprender a caminar, tuvo que volver a aprender a hacer ciertas cosas, ya andaba con su bastoncito. Pero eso, mis queridos amigos, no lo frenó, siguió adelante Ensalada de Lechuga. Se modificaron algunas cosas, incluso un tiempo tuvimos que ir a transmitir a su casa porque él no podía desplazarse. Luego ya empezó a desplazarse, se hicieron algunos cambios en el programa. Se quedó ya Marco Antonio Flota junto con Héctor Lechuga haciendo el programa Ensalada de Lechuga. Al paso del tiempo el programa terminó en Radio Fórmula, pues don Héctor se fue deteriorando un poco su salud. Finalmente don Héctor
se fue a hacer televisión a su natal Veracruz, allá en Orizaba tenía su programa de televisión. Si no me recuerdo, creo que era una televisora del gobierno, no sé ahí porque ahí yo ya dejé de ver a don Héctor Lechuga. Yo me salí del programa de él cuando me invitaron a trabajar en Televisión Azteca. Ya estaba viendo a don Héctor, hablé con él, ese es tema para otro capítulo desde luego, pero realmente mis queridos amigos, don Héctor Lechuga, pues al menos a mí y creo que a muchas personas que estuvimos alrededor de él, nos dejó como esa enseñanza. No importa las limitantes físicas, le siguió echando muchas ganas a su carrera. No importa que estaba muy delgadito y que tuviera que caminar con un bastón, llegaba como todo profesional a los foros de televisión, a las cabinas de radio, a ponerse frente a la cámara y a dar su mejor espectáculo. Él decía, el show debe continuar. Y sí es cierto, para él el show nos continuaba. Él siempre nos enseñó que cuando quieres puedes y que una sonrisa es el alimento del alma. Don Héctor Lechuga pues ya lamentablemente falleció años después. Yo platiqué algún tiempo con su hijo Héctor Lechuga. Murió bien, vamos, en paz, pues después de haber hecho una carrera sumamente exitosa. Don Héctor Lechuga, mi querido maestro, desde aquí, desde esta humilde plataforma, te mando un beso hasta el cielo, mi querido maestro, porque de veras que nos dejaste enseñanzas bien bonitas. Yo creo que esa es un poco la reflexión final, mis queridos amigos, que muchas veces tenemos las limitantes que nosotros mismos nos ponemos y los pretextos que nosotros mismos nos ponemos para no poder lograr nuestras metas, para no lograr nuestros objetivos que nos vamos planteando. Incluso vamos hasta los mismos y los famosísimos propósitos de inicio de año, ¿no? Que dices, este año sí voy a hacer deporte y este año voy a lograr este emprendimiento, este año sí renuncio para empezar a hacer lo mío, o este año sí entro a tal empresa, y pasa el tiempo y nos empezamos a poner tal cantidad de pretextos que además muchos de ellos pues no son ni siquiera válidos. Unos seguramente sí, pero muchos de esos pretextos que nos vamos poniendo nosotros mismos de híjole, es que está lloviendo, híjole, es que hace mucho calor, híjole, es que hace mucho frío, ay, es que me quedé sin dinero, ay, es que no. Entonces realmente nos vamos poniendo todos esos pretextos y nunca logramos nuestros objetivos. Siempre o solemos ver una piedrita en el camino. Y la enseñanza del día de este video podcast, de este capítulo dedicado a don Héctor Lechuga, pues yo creo que sería un poquito eso, ¿no? Gente como él nos ha enseñado que a pesar de los pesares y a pesar de este deterioro tan profundo que sufrió en su cuerpo, jamás dejó de estar frente a la pantalla, de hacer su trabajo y de hacerlo con muchísimo amor. Pues como ven, mis queridos amigos, tú ya conocías a Héctor Lechuga, recuerdas estos programas Ensalada de Lechuga o Ensalada de Locos, o Cotorreando la Noticia, o Barriendo la Campaña, o todos esos programas que hizo don Héctor Lechuga en la televisión mexicana. Si tú lo recuerdas, si tú te lo encontraste por ahí en alguna ocasión, pues déjamelo en la caja de comentarios, déjamelo ahí por donde puedas comentarme en este video podcast. Ya video podcast número 10, mis queridísimos amigos. Les agradezco de verdad muchísimo el favor de su atención, donde tú me escuches, donde tú me veas. El hecho de que estés aquí conmigo para mí es importantísimo, tomándonos un cafecito entre amigos. Les prometo que el próximo podcast ya vamos a llegar con el nombre nuevo. Se llama Un Café Entre Amigos. Como que no te dice mucho a lo mejor el tema, porque a lo mejor si tú entras por primera vez piensas, pues este cuate va a hablar de café. Y bueno, que me encanta el café, pues ni soy barista, me encanta el café, pero no conozco mucho de esto. Entonces vamos por ahí a cambiarle el nombre a este video podcast. Por lo pronto, pues espero que este capítulo te haya gustado, te haya sido de utilidad. Si es así, ya sabes, déjame un like, compártelo, coméntalo y todo lo que las plataformas te piden para que sigamos adelante en este video podcast ya número 10. Mis muy queridos amigos, nos vemos y nos escuchamos en cualquier momento, en cualquier lugar. Yo me despido de ustedes, mi nombre es Alfonso Vargas Torres.